Ya estamos muy cerca de que se cumplan las 24 horas de que se reportaran estos hechos aquí en el municipio de Guayama, y esta fémina de 37 años lamentablemente continúa batallando por su vida aquí en el Hospital Menonita del municipio. El cuadro clínico es muy complicado. La herida de bala que ella tuvo producto de estos hechos fue en el área de su cabeza, lo que ha complicado muchísimo el panorama y no se ha logrado el traslado a centro médico que tanto se quería. Esta herida de bala fue propinada por quien había sido su pareja por los pasados 14 años y con quien había procreado 2 de los 3 hijos que ella tenía. De hecho, estos menores se encontraban en el exterior de la residencia cuando se reportan estos hechos y al momento están bajo tutela de su abuela materna. ¿Cómo sucede esta lamentable situación? Les amplío a continuación. Un tiro en la cabeza de quien fue su pareja por los pasados 14 años y quien posteriormente se quitó la vida. ¿Es eso lo que mantiene a una mujer de 37 años batallando por su vida en el Hospital Menonita de Guayama? Es nuestra especialista de los trabajadores sociales en el programa gestal del municipio. Es una madre abnegada, una madre de 3 hijos preciosos. Ella le sirve al Señor, se pasa cantando y adorando al Señor en diferentes actividades y es parte fundamental de nuestro programa gestal que tenemos 1000 niños a nivel de los 5 municipios, y ella es la que estaba a cargo de esa atención de los trabajadores sociales. Se trata de hechos reportados en el barrio Villodas, esto mientras 3 menores de 8, 13 y 15 años estaban afuera de la residencia. Los 3 hijos de la víctima, 2 de ellos producto de su vínculo con el hombre, quien tenía un abultado expediente criminal por violencia doméstica con otra persona, entre otras cosas, que data de la década de los 80. Todos merecen una oportunidad de vida, todos merecen vivir, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y esto que acaba de ocurrir, contratamos con cualquiera otra, no debe ocurrir más en el país. Yo creo que el llamado es a esa conciencia de que si no podemos convivir, ya no se puede convivir. Yo creo que lo más importante de esto es aceptar en que ya no se puede vivir bajo un mismo techo, ¿verdad? Y para eso no tenemos el programa de Mujer Segura y hacemos llamado a Guayama y a toda gente que está atravesando esta situación particular, que vaya al municipio de Guayama, que vaya al programa de Mujer Segura, y nosotros los vamos a atender con mucho gusto. Los menores pasaron a tutela de su abuela materna mientras se moviliza los recursos del Departamento de la Familia para ayuda psicológica. ¿Qué dicen los médicos? Sumamente serio. Es un estado difícil, sumamente serio, para no utilizar la otra palabra. Solamente Papito Dios, ¿verdad? Es el que puede trabajar todo esto, porque médicamente sabe que hay unos límites como todos y Dios es el que puede obrar. Alanis Quiñones, Noticentro. Bueno, ahora vamos a pasar a una noticia en desarrollo, y es que a esta hora las autoridades investigan el asesinato de un hombre en el municipio de Toabaja. Según supo Noticentro, los hechos habrían ocurrido a eso de la 1:07 de la madrugada, esto cerca de un vertedero de este municipio. Entre tanto, preliminarmente, el hombre recibió múltiples impactos de bala y fue hallado en el interior de un vehículo. Más adelante, de surgir nueva información aquí en Noticentro al amanecer o en nuestras próximas ediciones, estaremos ampliando esta noticia en desarrollo. Bueno, y es noticia que un menor de 14 años, quien habría resultado herido en medio de un tiroteo ocurrido en Guaynabo, falleció horas más tarde en el Centro Médico de Río Piedras. Los hechos ocurrieron a eso de las 2 de la tarde del martes en el residencial Zenón Díaz Barcárcel, esto en el barrio Amelia. Allí sicarios abrieron fuego en la cancha, hiriendo al menor y cobrando la vida de otro hombre, quien aún no ha sido identificado. En la escena se ocuparon múltiples casquillos de arma larga, debo decir. El Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Bayamón, tiene a cargo esta pesquisa. Bueno, y también es noticia que la policía investiga un robo domiciliario en la urbanización Palacio Imperial en Toa Alta. Según se informó, 3 sujetos encapuchados presuntamente ataron de manos y pies al perjudicado y cargaron con mercancía valorada en unos $90,000. La mercancía fue reloj de alta gama, entre ellos la marca Rolex, aproximadamente $50,000 en relojes, cadenas de oro y pulseras, aproximadamente $20,000 de estimado. Tenía perfume de diseñadores, aproximadamente $3,000 a $5,000, y dinero en efectivo
donde él informa que eran cerca de $2,000 en efectivo. A base de la entrevista realizada se desprende que ellos iban directo a la residencia y en busca de dinero y lo que entendemos que es un tipo de inside job a través de algún, ¿verdad?, personal conocido del perjudicado o a través de un servicio reciente que le han hecho a la residencia. El teniente Cruz Marrero también indicó que en medio de un forcejeo, uno de los asaltantes agredió en la cabeza con un arma de fuego al perjudicado, provocándole una herida abierta. Este recibió atención médica y ya se encuentra en condición estable. Las autoridades siguen en búsqueda de uno de los 7 sujetos que fueron acusados por delitos sexuales y maltrato a menores. Esto como resultado del operativo Costa Norte. 2 de ellos presuntamente cometieron los actos lascivos contra sus propias nietas. ¿Cómo dieron con estas denuncias? Adriana Rosas Rivera nos informa a continuación. El Departamento de Justicia radicó cargos en 4 casos distintos de delitos sexuales en la región judicial de Bayamón. Los imputados son parientes de sus víctimas, quienes son niñas menores de edad. En el Centro Judicial de Arecibo también se presentaron 3 casos adicionales. Estamos hablando de casos de agresiones sexuales, hay casos de actos lascivos, son casos delicados, hay unos que son padrastros, familiares. Esos casos estaremos presentando el día de hoy. De la información que tengo, Arecibo sería lo mismo. Casos que tienen que ver con familiares, padrastros que hayan de actos lascivos y de agresiones sexuales. Al tribunal de Bayamón llegó el martes en la mañana uno de los sospechosos, identificado como Luis Gabriel Rosario Rosario, de 34 años. A este hombre se le radicaron 10 cargos por maltrato de menores, agresión sexual y actos lascivos. La víctima es hija de la pareja de Rosario y tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos en el 2025. A Edelmiro Ortiz Rivera, de 82 años, se le radicaron 3 cargos por actos lascivos, agresión sexual y maltrato de menores por hechos ocurridos entre el 2016 y el 2021. La víctima es nieta de su pareja y tenía 5 años cuando inició el patrón. El lunes también se le radicó un cargo por actos lascivos a Ángel Cartagena Molina, de 80 años. Y por último, se le radicó un cargo en ausencia por actos lascivos a Willy Cuthbert Bethel, quien es residente de San Tomás. Tenemos 3 casos detenidos y uno en ausencia. ¿Es en ausencia? O sea, ¿esa persona está prófugo o es que no ha podido llegar a Puerto Rico? Esa persona se hicieron todas las gestiones para identificar su paradero y no pudo aparece encontrado. Sí fue. En algunos de estos casos, los delitos eran parte de un patrón. Sin embargo, el Ministerio Público informó que ninguno de los imputados en el Tribunal de Bayamón en el día de hoy cuenta con expediente criminal. Ha habido todo tipo de revelación en estos casos, pero por supuesto son casos en los que las víctimas de alguna forma, en algún momento, han podido expresar lo que ha pasado. Al cierre de esta edición, ya en el Tribunal de Arecibo se presentaron 4 cargos de delitos sexuales y maltrato de menores contra José Domingo Nieves Cruz, de 73 años. Otros 2 casos están en proceso de radicación en esa región judicial. Adriana Rosas Rivera, Noticentro. Al caso de Fabián Torres de Jesús, el menor imputado de asesinar a otro joven de 15 años el pasado 26 de marzo en Bayamón. Y es que el tribunal declaró que es procesable. La pasada semana, un perito lo evaluó y explicó que el joven de 16 años había estado expuesto a medicamentos por condiciones de salud mental desde los 5 años. El sospechoso enfrenta cargos como adulto por asesinato en primer grado, ocultar evidencia y violaciones a la ley de arma. La vista preliminar será el próximo 18 de mayo. Y hacemos ahora una pausa y al regreso en esta primera edición de Noticentro al amanecer, el rey Carlos llama a renovar la alianza con Estados Unidos durante cena de Estado en la Casa Blanca. Y tendencia de extrema delgadez está de nuevo a la moda, pero ¿cuáles son los riesgos para la salud?
le contamos en tan solo minutos. Y estamos de regreso en esta primera edición de Noticentro al amanecer. Iniciamos nuestro recorrido de Noticentro por el mundo con los recientes ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, que dejaron al menos 5 muertos. Los detalles en el siguiente reportaje de la Alianza Francesa de Prensa. Ataques israelíes sobre la Franja de Gaza dejaron al menos 5 muertos el martes, entre ellos un comandante de Hamas y un niño de 9 años, según fuentes palestinas. Pese a un alto el fuego acordado en octubre, el territorio sigue sumido en la violencia, mientras el ejército israelí y Hamas se acusan mutuamente de violar la tregua. La Agencia de Defensa Civil de Gaza indicó que 4 personas murieron y otras 6 resultaron heridas cuando un dron disparó 2 misiles contra un automóvil en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza. Una fuente de seguridad identificó a 2 de las víctimas como el comandante Iyad al-Shambari y su hijo. En un incidente separado, la Defensa Civil informó de la muerte del niño Adel al-Nahar, de 9 años, en un ataque con dron acompañado de bombardeos de artillería al este de Han Yunis. El ejército indicó que había atacado un edificio tras identificar a un sospechoso que representaba una amenaza inmediata cerca de la denominada línea amarilla. Posteriormente reconoció que una persona ajena al incidente pudo haber resultado herida. El alto el fuego ha reducido en gran medida los combates iniciados tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la violencia persiste. Al menos 818 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, cifras consideradas fiables por Naciones Unidas. En ese mismo periodo, el ejército israelí reportó la muerte de 5 de sus soldados en el enclave. Y en plena subida de los precios, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron sorpresivamente que en el próximo mes de mayo se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, para así proteger su interés nacional. Los detalles en el siguiente. Completó todos los pagos para la celebración del certamen internacional de Miss Universe 2026 en Puerto Rico. Con esto, el evento, que se realizará el próximo mes de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, entra en su fase operativa. La compañía de turismo además indicó que ahora el enfoque está en la promoción del destino y la disponibilidad de habitaciones, con la expectativa de atraer miles de visitantes y generar millones en ingresos para la isla. Y ya de esta forma culminamos esta primera edición de Noticentro al amanecer. Nos despedimos también de nuestros amigos radioescuchas a través de las ondas radiales de WKQ 580 y por supuesto la invitación, quédese un rato más. Vamos con los titulares de una nueva edición de Noticentro al amanecer. Presidente del Senado confirma que el licenciado Antonio Zagardía emitió, radicó y enmendó sus planillas luego de la petición del Senado. Ampliamos en solo minutos. Y reitera su confianza, gobernadora no le pedirá la renuncia a la secretaria de la Familia en medio de controversias por la otorgación de un contrato a una... El pasado viernes observaron orcas a 12 millas del municipio de Cabo Rojo. Además, les comparto el pronóstico de tu tiempo, que esperamos otra tarde lluviosa. Saludos amigos televidentes, en mitad de semana llegó el miércoles 29 de abril. Jorge. Así es, buenos días para ti, Mónica, y buenos días para todos los que se levantan con nosotros a esta hora aquí en Puerto Rico, los que nos sintonizan de costa a costa en los Estados Unidos a través de Guapa América y Guapa Orlando y en el mundo entero en guapa.tv. Siempre es un gusto y por supuesto aquí nosotros ya más que listos para mantenerlos informados de todo el acontecer. Y vamos a comenzar con las noticias. Bueno, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, reveló que el contratista gubernamental y exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía, incumplió con el 100% de sus radicaciones contributivas. Según el líder senatorial, sus planillas fueron sometidas prácticamente de manera tardía después de la petición del Senado.
El compañero Felipe Gómez Martínez nos dice más en el siguiente reportaje. Luego de una evaluación preliminar de la información contributiva del contratista del gobierno Antonio Sagardía de Jesús, el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz reiteró que este incumplió, al igual que la designada secretaria de Estado Verónica Ferraioli, con entregar a tiempo las planillas del año 2024 y 2025. El líder senatorial insistió en que Sagardía radicó tardíamente las planillas informativas de ambos años, luego de que el Senado requiriera a Hacienda su documentación contributiva. Ojalá que esté todo bien, ojalá que no haya ninguna violación. Pero, de nuevo, todas las planillas las radicó tarde, las informativas, todas. Y todas las radicó después del requerimiento del Senado. Así que la información que nos llegó a nosotros era correcta. Y cuando hablamos de proteger al contribuyente, hay que protegerlo también de los discrímenes, del favoritismo. Y ahí Hacienda falló. Al recalcar que el Departamento de Hacienda falló, Rivera Chatz se refería a la incumbencia del entonces secretario Francisco Párez Alicea. Verónica Ferraioli nos rindió la planilla y no pasó nada. Y Antonio Sagardía no cumplió con su ley y tampoco pasó nada. Hasta ahora. El presidente senatorial aprovechó la conferencia de prensa para explicar el contexto del requerimiento de información contributiva del licenciado Antonio Sagardía, que tuvo su origen en la información ofrecida por el secretario de la Gobernación Francisco Domenech durante su comparecencia a la Comisión Total. Nos llega una información a la Asamblea Legislativa y entonces vemos un comportamiento de facturación. Entonces hay un número de horas que es alto, ¿verdad? Entonces, pues, si tú tienes un número de horas alto y tienes una gran cantidad de personas, pues entonces tiene que haber un cumplimiento contributivo, ¿verdad? Porque tiene bajo tu supervisión, pero tiene que haber una autorización del gobierno para que tú tengas más de una persona que pueda prestar el servicio por concepto del contrato que tú tienes con la agencia. Eso también estamos mirándolo. Si no tienes la autorización, pues hay un señalamiento y hay un problema. Por su parte, el licenciado Sagardía negó haber cometido delito y reiteró que él sí radicó a tiempo sus planillas contributivas, no así sus planillas informativas por las cuales pagó la penalidad correspondiente. Mis planillas están al día. ¿Saben por qué están al día? Si yo no tuviera mis planillas radicadas a tiempo, no sería contratista del gobierno, porque el gobierno pide una certificación de 5 años de que tú has rendido planilla y te piden una certificación de deuda, que si tienes un plan de pago, tiene que estar al día. Sagardía expresó confianza en el buen juicio y la buena fe del presidente del Senado, quien advirtió que se evaluará los documentos entregados por Hacienda y luego se determinará si procede a hacer un referido a alguna agencia del gobierno estatal. La forma en la que nosotros lo vamos a manejar, pues va a crear un precedente para que la gente entienda que vale la pena cumplir y que el que no cumple tiene que responder. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. Bueno, y ahora damos seguimiento a la controversia que rodea a otro miembro del gabinete de la gobernadora Jennifer González. En esta ocasión, la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy. La primera ejecutiva defendió a la funcionaria a capa y espada y dio por concluida la investigación del Departamento de Justicia sobre la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente que fue otorgado por la ahora secretaria a un allegado suyo en el año 2021. Esto, a su vez, la primera mandataria reiteró su confianza a Roy Fuertes. El Departamento de Justicia bajo el pasado gobierno comenzó una investigación sobre las alegaciones y el Departamento de Justicia encontró que no hay ningún tipo de comisión de delito y que la persona que firma el contrato no es la actual secretaria, es otro funcionario dentro del Departamento de Salud. Así que quien tiene la potestad para decidir si hay o no hay una comisión de delito es el Departamento de Justicia, que ya ha dicho que no hay nada ahí. González además hizo hincapié que todos estos hechos ocurrieron bajo la pasada administración, en aquel entonces el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilu Cintrón refirieron el caso a justicia, entendiendo que podía haber posibles violaciones, esto por parte de Roy Fuertes, a la ley de la ética gubernamental por supuestamente utilizar sus facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada.
Bueno, y pasando a otros temas, la querella por presunto acoso laboral que se radicó en contra del secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, finalmente fue desestimada. Un oficial examinador concluyó que las alegaciones de la empleada que radicó la querella no tenían mérito ni cumplían con la definición de acoso laboral. Además, se confirmó que el funcionario se mantendrá en su posición, mientras que la agencia asegura que no existen otras querellas ni procesos judiciales en su contra. Y a raíz de las investigaciones del Senado contra la firma de cabilderos Politank y el registro de estos en el gobierno, surgen nuevos cuestionamientos sobre cabilderos sin registro en el gobierno. Y es que aparentemente existe una lista de múltiples de estos que no están registrados. Ante esto reaccionó este martes el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aunque mencionó que no ha visto dicho listado, explicó que a los jefes de agencia se les ha hecho hincapié de su deber de cumplir con este registro. Un memorándum el año pasado sobre los pormenores de cómo cumplir con ello por parte de los jefes de agencia, y estoy seguro que los jefes de agencia están mirando los cabilderos que están registrados y los que no están registrados y siguiendo al pie de la letra la orden ejecutiva del 2019. Según se dispone, ninguna firma que no esté registrada para realizar transacciones en representación de terceros. Incluso sobre este particular, la Secretaría de Justicia se ha expresado indicando que todo aquel que no se registre ni registre a sus clientes deberá ser referido a la agencia. Bueno, con esa información nos vamos ahora a una breve pausa, pero al volver en esta edición de Noticentro al Amanecer, gobernadora Jennifer González se reunirá con la presidenta de la UPR, Sayira Jordán, ante la crisis en el sistema universitario y la huelga indefinida. Tragedia en cementerio de Arecibo, hombre muere mientras se realizaba una verja. Y de regreso, mientras continúan las manifestaciones en distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González confirmó que no ha sostenido ninguna comunicación con la presidenta Sayira Jordán Conde. Explicó que próximamente se va a estar reuniendo con la presidenta de la institución, pero que este encuentro aún no tiene fecha. Aunque la reunión pendiente será solo con Jordán Conde, la primera ejecutiva no descartó posteriormente reunirse con la Junta de Gobierno de la universidad. Precisamente ayer, la presidenta advirtió que los recintos afectados por huelga podrían experimentar un impacto en los beneficios de la beca Pell. Ahora es momento de un breve recorrido de Noticentro por el mundo que iniciamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump le dio la bienvenida al rey Carlos III y a su esposa, la reina Camila, a la Casa Blanca, donde afirmó estar muy seguro que el valioso vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido perdurará por muchos años. A continuación, Luz Nereida Vélez nos amplía en el siguiente reportaje. El presidente Donald Trump afirmó el martes que su país no tiene amigos más cercanos que los británicos al recibir al rey Carlos III y a la reina Camila en la Casa Blanca, mientras ambos países conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos y celebran su larga alianza. Recordemos lo que ha convertido a nuestros dos países en las dos naciones más excepcionales que el mundo haya conocido. Tras las reuniones con el presidente y la primera dama el martes, la pareja real viajó al Capitolio, donde el rey Carlos se convirtió en el segundo monarca británico en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso después de su madre en el año 1991. Nos reuniremos en tiempos de gran incertidumbre, en tiempos de conflicto, desde Europa hasta Oriente Medio, que plantean inmensos desafíos para la comunidad internacional. El rey Carlos también hizo referencia al tiroteo del sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y ofreció su solidaridad. Permítame decir con firmeza, tales actos de violencia jamás tendrán éxito. El jefe de Estado ceremonial y apolítico, los observadores de la realeza, afirman que su visita puede contribuir a aliviar algunas de las tensiones entre el presidente Trump y el gobierno británico en relación con temas como la guerra en Irán y la OTAN.
realmente está demostrado su poder blando como monarca. Su objetivo es fortalecer esos lazos y ese es su trabajo al venir aquí. Está por encima de la política. El rey y la reina tendrán esta noche una cena de estado en la Casa Blanca antes de viajar a Nueva York mañana para visitar el monumento conmemorativo del 11 de septiembre. Luz Nereida Vélez, Noticentro, América. Y cambiando de tema, varias aerolíneas de bajo costo están solicitándole ayuda al gobierno federal para poder sobrellevar el alza en el precio del combustible que ha ocasionado el conflicto bélico con Irán y evitar que algunas de ellas se vayan a la bancarrota. El escenario se complica ya que el costo de los pasajes ha aumentado casi un 20% en comparación con el año pasado. Normando Valentín con la información. Ladies and gentlemen, this is Independence One. Presentando su nuevo avión Independence One, Southwest celebra el 250 aniversario en Estados Unidos, antes de la temporada alta de viajes. Las reservas están fuertes como nunca. Las habías visto en mis 38 años de Southwest Airlines. ¿Deberían los pasajeros esperar pagar más este verano? El precio del combustible ha subido miles de millones, lo que tiene un gran impacto en Southwest. No se puede recortar gastos, se necesitan ingresos para cubrir el combustible y estamos comprometidos a hacerlo. En promedio, las tarifas aéreas nacionales han subido un 18% en comparación con el año pasado. Eso representa $55 más por viaje. En vacaciones internacionales son $115 más. Las aerolíneas, incluidas Southwest, también han subido recientemente las tarifas por equipaje facturado. En general, el costo de viajar, incluyendo vuelos, alojamiento, alquiler de automóviles y comida, aumentó un 7% en marzo con respecto al año pasado. Si aún no has reservado para este verano, date prisa. No esperes a que bajen las tarifas. No lo harán. Varias aerolíneas de bajo costo como Frontier Airlines y Avelo Airlines están solicitando al gobierno federal $2.500 millones para ayudar a pagar el combustible. El gobierno también está considerando un rescate de $500 millones para Spirit Airlines. Todas las aerolíneas están lidiando con los altos precios del combustible, no solo un sector de la industria. Queremos que la competencia y los mercados libres. Si el gobierno empieza a repartir ayudas para el combustible, Southwest va a recibirlas. Es muy especulativo. Gestionamos nuestro negocio de forma que podemos adaptarnos a un entorno como este. Southwest experimentó un aumento de más del 16% en la tarifa promedio de un vuelo nacional de ida durante los primeros 3 meses del año. Esto no incluye